Hola, ¿qué tal? Continuamos con la lectura de Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al 10 y habla sobre los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hola amigos de Talita Kumi, bienvenidos al capítulo 20 de Apocalipsis. Esta es la primera parte, la que habla del milenio. Del milenio hay muchas interpretaciones, pero nosotros vamos a tratar de desmenuzarla con respecto a todo lo que hemos venido leyendo del libro de Apocalipsis y otras referencias que están en la palabra. Entonces vamos a ello. En los primeros 3 versículos aparece un ángel que trae una llave del abismo y una cadena en la mano. Y no sé si recuerdan que aquel abismo que se abrió allá en la 5ª trompeta es esa cárcel de oscuridad, es el infierno. Y con esto vamos entendiendo que cuando decimos el Hades, el infierno, el abismo, es el mismo lugar, es lo mismo. Es un lugar de prisión, un lugar de oscuridad, pero no es el castigo final. Entonces, este ángel prendió al dragón. Y si recuerdan quién es el dragón, es Satanás, es Lucifer, es ese ángel caído que se trajo a la tercera parte de los otros ángeles con él, es el mero mero de los malos. Y él fue el que orquestó y estuvo detrás de la bestia, del anticristo, del falso profeta. Esos fueron sus títeres. Y si recuerdan en el video anterior del jinete del caballo blanco, esos títeres pues ya fueron lanzados al lago de fuego. Y es precisamente este lago de fuego el castigo eterno. Ese es el final del castigo, no el infierno. Entonces el infierno solamente es una prisión de oscuridad. Y es peor que el infierno el lago de fuego. Pero en este caso, el ángel solo prendió al dragón, a Satanás, y lo puso en la cárcel. No lo mandó directamente al lago de fuego como al anticristo y al falso profeta, ¿sí? Y después que lo apresó, nada más lo agarró y lo apresó y lo encadenó y lo arrojó a esta cárcel, a este abismo, y puso un sello por 1000 años. Solo por 1000 años, para que no engañase a las naciones. Pero, a ver, aquí yo quiero hacer una pausa, porque pues a mí me surgen varias preguntas. Sí, a ver, número 1, ¿por qué no manda a Satanás de una vez al lago de fuego como lo hizo con el anticristo y al falso profeta, no? ¿Por qué lo tiene que apresar exactamente 1000 años? Ahora, se supone que Cristo y sus ejércitos celestiales vinieron y hizo guerra contra los moradores de la tierra, precisamente contra la bestia y contra sus ejércitos de terrenales y los capitanes y los reyes. E incluso las aves del cielo se comieron las carnes de todos ellos. Entonces, ¿de dónde salen todas estas
naciones de las cuales Satanás lo van a apresar para que no engañe. Pero guardemos estas preguntas para resolverlas al final, así que continuemos. Entonces después Juan ve tronos en los cuales se va a sentar ¿quiénes? Se van a sentar todos aquellos que recibieron la facultad para juzgar. Son las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca, ¿no? La marca de la bestia. Y estos van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. O sea que por el mismo periodo de tiempo que Satanás esté preso, van a estar reinando con Cristo estos que se mencionaron aquí en el versículo número 4. Y después dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran esos 1000 años. Y que los que sí participan de la primera resurrección son bienaventurados, porque estos que están en la primera resurrección no van a participar ahora de la segunda muerte. No tiene potestad la segunda muerte sobre los que están en la primera resurrección. A ver, otra vez me surgen más preguntas. ¿Por qué solo van a participar del reino milenial los que se mencionan en el capítulo 4? ¿Quiénes son los otros muertos? ¿Por qué estos otros muertos no participan del reino milenial? ¿Qué es la primera resurrección? ¿A quién le aplica la primera resurrección? Si hay una primera resurrección, entonces ¿habrá una segunda resurrección? ¿Qué viene a ser la segunda muerte? Y si hay una segunda muerte, entonces ¿cuál es la primera muerte? Entonces guardemos también estas preguntas para el final y seguimos. Entonces, cuando se cumplen estos 1000 años, van a volver a soltar a Satanás de su prisión. ¿Y qué va a hacer una vez que salga de la prisión? Pues lo único que sabe hacer, ¿no? Es engañar. Dice que va a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, para pelear contra el reino de Cristo, ¿no? Y que eran muchos como la arena del mar. Y volvemos otra vez a la misma pregunta, ¿no? ¿De dónde salen estas naciones? A ver, mucha gente actualmente interpreta que Gog y Magog son algunos de los reinos actuales. Le ponen etiquetas como Rusia, Alemania, Estados Unidos, Arabia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a poner esas etiquetas porque, bueno, para empezar, conforme a todo lo que hemos venido leyendo, el evento del reino milenial pues va a suceder después de que se derramen las copas de la ira y de que caiga la gran Babilonia, incluso después de esta última guerra que vimos en el video anterior, ¿no? Y todavía pues esta guerra que está mencionando aquí de Gog y Magog pues va a suceder 1000 años después. Cuando Satanás esté preso 1000 años, hasta entonces después va a suceder esta guerra de Gog y Magog. Entonces aquí a mí no me cuadra ponerle etiquetas de naciones actuales a estas dos, digamos, ciudades o regiones. Quizás en aquel tiempo incluso literalmente se llamen así, no hay que buscarle tantas pies al gato, ¿no? Pues entonces resulta que en ese tiempo Gog y Magog van a sitiar y van a rodear el campamento de los santos, la ciudad amada. Bueno, ¿a qué ciudad se refiere? ¿Sí? Ese reino milenial de Cristo, ¿dónde va a tener su sede? ¿Por qué se refiere como un campamento? Son más preguntas, ¿sí? Ahí vamos acumulándolas. Entonces, cuando Gog y Magog estén atacando el campamento y la ciudad amada, pues Dios va a hacer descender fuego del cielo para consumirlos, y ahora sí, a Satanás lo va a enviar al lago de fuego, al castigo eterno con sus compadres, el anticristo y el falso profeta que ya están ahí. ¿Y por qué tiene que haber otra batalla antes, no? ¿Por qué tiene que haber otra batalla más? ¿Sí? ¿Por qué se tiene que esperar hasta entonces para enviar a Satanás al lago de fuego?
Entonces, si se dan cuenta de esta porción del capítulo 20 de Apocalipsis, salen muchas preguntas, ¿no? Son muchos misterios que vamos a tratar de resolver con base a lo que hemos leído en la palabra. Entonces, ¿por qué no Dios manda a Satanás al lago de fuego de una vez por todas, como lo hizo con el anticristo y el falso profeta en el video anterior? Aquí dice que Satanás va a ser apresado por 1000 años y que después lo van a soltar para engañar a las naciones. O sea, ¿a qué naciones se refiere? A las de Cristo, pero si esas ya fueron salvadas, ya subieron, ya estuvieron en las bodas del Cordero, ¿cómo es que las van a querer volver a engañar? ¿O a qué naciones se refiere? Bueno, primero hay que entender que el reino milenial de Cristo, el reino de Cristo, ya está profetizado, lo profetizó Daniel, lo podemos ver en Daniel 2, 34, 2, 44, que habla acerca de una piedra no cortada con mano que va a venir y va a desmenuzar a los reinos de la tierra que han estado antes, ¿no? Eso lo vimos, ya lo hemos visto. Entonces se va a establecer ese reino, es el 9º reino. Ya está profetizado. Dios mismo en Daniel 7:13, ahí también menciona que va a venir este reino y va a regir a las naciones. Y todas esas veces que habla de que Cristo va a regir a las naciones con barra de hierro. ¿Pero qué naciones se está refiriendo? Entonces, la razón del por cual Satanás no es lanzado al lago de fuego inmediatamente es porque esas naciones también tienen que ser probadas. ¿De dónde salen estas naciones? ¿Sí? Se supone que cuando vino Cristo en la segunda venida, salió la bestia con el falso profeta y el anticristo y sus ejércitos y todos los que traían es la marca de la bestia, ¿no? Salieron a hacerle guerra y Dios los venció y las aves de los cielos se comieron sus carnes, ¿no? Murieron y se comieron sus carnes. Entonces, ¿de dónde salen esas naciones? Pues mira, dentro de los moradores de la tierra tuvo que haber quedado gente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando salió el ángel a predicar el evangelio eterno, ¿sí? De aquellos que no habían creído en Cristo, pero que no se pusieron la marca, no quiere decir que todos hayan aceptado a Cristo, ¿no? Muchos de ellos se van a quedar tal cual, se habrán quedado tal cual, de que aunque se les predicó el evangelio eterno, no aprovecharon la última oportunidad y tampoco quisieron adorar a la bestia y quedaron por ahí errantes, se quedaron en la tierra, no pudieron subir en el arrebatamiento en esa última oportunidad y no se pusieron la marca, pero se quedaron en la tierra. O puede ser que también muchos que hayan recibido la marca, pero que no participaron directamente de la guerra que vimos en el video anterior, ¿no? Y yo quiero suponer que estas personas que andan allí, pues se reprodujeron. Habrán tenido descendientes y que quizás eran muy pequeños para recibir esta marcación y participar de esta guerra, ¿sí? Entonces, el no mandar a Satanás luego al lago de fuego significa que lo van a usar para más adelante probar a los descendientes de esa porción de moradores de la tierra que se quedaron, ¿sí? Para que no digan que esos descendientes no tuvieron oportunidad. Entonces, ¿por qué tienen que apresarlo por exactamente 1000 años? Bueno, Dios tiene sus tiempos y Él lo estableció así de simple, de sencillo, son 1000 años. Pero igual esto ya lo había profetizado también Daniel, no decía cuánto tiempo, pero sí dijo que se le iba a prolongar la vida hasta cierto tiempo. Esto está en Daniel 7:12. Entonces Dios lo determinó así, ¿no? 1000 años. Y yo creo que este es el tiempo suficiente para que esa porción de moradores de la tierra que se quedaron, pues creen estas nuevas naciones, ¿no? Se puedan reproducir y esa humanidad pueda dividirse en esas naciones que menciona la Biblia. La única diferencia que va a haber con esa humanidad de ese tiempo con la de ahorita es que en ese periodo esas naciones van a estar viviendo
con el reino de Cristo establecido en la tierra, ¿sí? Ya no van a tener simplemente la historia de que Cristo vino y resucitó, sino que ellos ya van a tener la historia de que Cristo ya vino por segunda vez y que está reinando en la tierra. Por lo tanto, yo creo que estas naciones van a tener la oportunidad de acercarse al reino de Cristo de manera directa. Yo creo que si estos moradores de la tierra en ese entonces vienen y se acercan a Cristo, ¿tú crees que ellos no sean aceptados para ser ciudadanos del reino de Cristo? Obviamente que cada reino tiene sus especificaciones para ser o no ciudadano, ¿sí? No vas a ser ciudadano nada más porque sí. Yo no puedo ir aquí a Estados Unidos a decir soy ciudadana nada más porque yo entro y voy de visita, ¿verdad? Tengo que pasar por un proceso para poder ser ciudadana, pero de que es posible, es posible. Entonces yo creo que en ese tiempo también van a tener esa oportunidad y pues quien la aproveche, que la aproveche, porque si no la aprovechan, pues van a ser engañados. Y eso no va a ser tan diferente a lo que es hoy en nuestros días, ¿sí? Solo que en aquellos días el reino de Dios va a estar físicamente allí como una nación establecida. Entonces los que no quieran pues se van a mantener al margen del reino de Dios. Y otra pregunta es, ¿por qué solamente van a participar del reino milenial los que se mencionan en el versículo 4? Son los decapitados, que son los que no recibieron la marca, los que no adoraron a la bestia. Aquí claramente dice que son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Son todos aquellos que fueron cosechados. ¿Quiénes son los cosechados? Pues los que han muerto en Cristo y los que vencieron a la bestia. A lo largo de la historia, desde que Cristo vino hasta el día en que sea la última oportunidad, todos aquellos que sí crean en Cristo y que sigan los pasos del Cordero van a ser cosechados. Son aquellos que se paran ahí en el mar de cristal, son aquellos 144,000 sellados, ¿se acuerdan? Es ese pueblo de Dios. Tiene sentido que que participen del reino milenial de Cristo, porque son los que creen en Cristo y que han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos que murieron antes de Cristo, ¿no? Que no conocieron este plan de Dios, ¿sí? Antes de que viniera Cristo por primera vez a este mundo, ¿qué pasa con todos aquellos que murieron antes? ¿Por qué ellos no pueden participar de este reino? Lo que pasa es que precisamente como no conocieron a Cristo, no pueden participar de ese grupo. Estos forman parte de los otros muertos, aunque no solamente ellos, ahorita lo vamos a ver. Entonces el reino de Cristo es de Cristo. Va a vivir y va a reinar y regir a las naciones con barra de hierro, con aquellos que son de Él, que creyeron en Él, que confiaron en Él, que entregaron su vida a Él, se lavaron con la sangre del Cordero. Esos son los que van a reinar, los que le conocieron a Cristo. Entonces, por eso van a reinar con Él y no los demás. Y entonces, ¿quiénes son los otros muertos? Son todos aquellos que murieron antes de Cristo, que no conocieron el Evangelio, ¿sí? Todos los que murieron antes de la era de Cristo, y todos los que murieron después de Cristo, pero sin Cristo. Otra vez repito, los que murieron antes de Cristo y los que murieron después de Cristo, pero sin Cristo. Por eso ellos no participan del reino milenial, porque este reino milenial solo está prometido para la novia de Cristo, para la iglesia, aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Por lo tanto, todos los demás no entran. Entonces, ¿qué es la primera resurrección? ¿A quién le aplica la primera resurrección y por qué? Bueno, ya Jesús y los apóstoles en algunos versículos podemos encontrar que hablan acerca de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, en Juan 11:25 dice
Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Y a todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y luego Pablo en Romanos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Filipenses 3, 10 y 11. Y confío que mis sufrimientos son de una manera de compartir con Cristo en su muerte, para que así en alguna manera logre también la resurrección de entre los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso quiere decir que cuando sea la cosecha, lo primero que va a suceder o anteceder es que los muertos van a resucitar primero, ¿sí? Y luego los demás van a ser arrebatados, a esto se refiere. Primero los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estemos vamos a ser arrebatados, transformados, pero al final todos son la cosecha que se va con el Cordero, ¿no? Que se están ahí parados sobre el mar de cristal, son estos. Y son los que participan de la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Y son los que participan del reino milenial de Cristo. Entonces, si hay una primera resurrección, ¿habrá una segunda? Y la respuesta es sí. Y la vamos a ver en el siguiente video. No nos adelantemos con esta pregunta. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es el final. Es el final que le espera a todos los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Pero esto también lo vamos a ver en el siguiente video. Y si hay una segunda muerte, entonces, ¿cuál es la primera muerte? Y la primera muerte sencillamente es la que vivimos ahorita aquí en la tierra, ¿no? Nadie de nosotros tenemos la vida comprada, hoy estamos, mañana no estamos. Es algo natural que tiene el ser humano, que pues tenemos un día en el cual nacimos y un día en el cual morimos. Esa es la primera muerte. Pero solamente Dios sabe pues para cada uno de nosotros cuántos días tenemos, ¿no? Están contados, pero no sabemos cuántos, solamente Dios lo sabe. Por eso les comentaba en alguno de los videos anteriores, bueno, casi en todos, que hay que arrepentirnos, ¿sí? Hay que arrepentirnos en esta vida. Caminar como dice la palabra que caminemos. Porque si morimos en esta primera muerte sin Cristo, nos deja fuera automáticamente de la primera resurrección. Nos deja fuera del reino milenial y por consiguiente también nos deja fuera de la Nueva Jerusalén y por lo tanto nos incluye en el otro grupo que vamos a ver en el siguiente video, que ya yo creo se imaginan cuál es. Entonces, ya les había dicho que por qué sueltan a Satanás. Bueno, lo sueltan para probar a estos moradores de la tierra que se reprodujeron durante estos 1000 años. Esas naciones salen de ahí mismo. Cuando habla de la ciudad amada, ¿a qué se refiere, no? Este reino milenial de Cristo, ¿dónde va a tener su sede? La ciudad amada. Dice que la ciudad amada, desde un principio cuando Dios llamó a Abraham y lo sacó de su tierra y de su parentela, lo llevó a esa tierra que se llama Canaán. Y luego cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto presos ahí, no presos, casi como esclavos, trabajando en servidumbre por 400 años, cuando los sacó de allí, los llevó de vuelta ¿a dónde? A esa misma tierra, la tierra de Canaán. Después fueron llevados cautivos a Babilonia y Dios les permitió volver ¿a dónde? A Jerusalén, en esa misma tierra donde está la tierra de Canaán. Y luego hubo una diáspora judía y así, y en 1948 vuelve el pueblo de Israel y se junta ¿dónde? Allí en Israel, ¿no? En la tierra de Canaán.
les dio la oportunidad de volver a esa nación. Entonces, en este futuro, supongo que ese lugar va a ser clave para establecer esa ciudad amada, como siempre lo ha sido. Y además se refiere como campamento. Yo no sé si te acuerdas o si has leído en Génesis 32, 1 y 2, que un día Jacob andaba por allí y Jacob fue muy atemorizado y angustiado y dividió en 2 campamentos al pueblo que tenía con él, las ovejas y las vacas y los camellos, y dijo Jacob, este es campamento de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. O en algún otro lugar cuando vio subiendo y bajando ángeles y decía, este es campamento de Dios. Entonces esa región de allí es un lugar especial, es un lugar que espiritualmente Dios ha establecido como un campamento, un punto de conexión de Dios con la tierra. Por eso yo creo que ese mismo lugar, esa misma región va a ser el lugar donde se va a establecer el reino de Cristo, esa ciudad amada, ese campamento de Dios. ¿Por qué tiene que haber otra batalla más antes de que Satanás sea enviado al lago de fuego? Bueno, porque también, piensa que estos moradores de la tierra que se han reproducido por 1000 años, vienen, ¿qué raíz tienen? ¿No? Traen la raíz de los moradores de la tierra, de aquellos que no aceptaron a Cristo, de aquellos que a lo mejor llegaron a ponerse la marca, pero sus descendientes de ellos nunca conocieron, ¿no? Nunca escucharon a lo mejor el evangelio, eran muy niños, muy pequeños para entender. Y después de haberse multiplicado, la única acceso de tener a la palabra de Dios y al reino de Dios es a través del reino de Cristo establecido en la tierra durante esos 1000 años. Entonces ellos van a tener una oportunidad de no solamente oír, de no solamente creer sin ver, van a poder creerlo porque van a ver físicamente el reino de Cristo establecido. Por eso te decía que si ellos llegan a ir a acercarse al reino de Dios y se quieran hacer ciudadanos del reino de Dios, pues obviamente supongo que va a haber leyes que te digan o te dicten qué se necesita para ser ciudadano del reino de Cristo. Entonces, quien quiera, yo no creo que Dios se los vaya a negar. Que van a tener la oportunidad de estar directamente en contacto con ese reino, físicamente. Pero como va a ser suelto Satanás, tienen también que ser probados, porque todos los demás de la tierra que estuvimos antes, sí fuimos probados, ¿no? También tuvimos nuestras pruebas contra Satanás. Esta generación de por acá, pues también tiene que ser probada. Por eso Satanás es soltado y va a hacer engañar a las naciones de la tierra que se hayan formado en esos 1000 años. Y claro que van a caer en el engaño, ¿sí? Van a caer muchos en el engaño, van a ser bastantes, y van a hacer la guerra otra vez van a hacer la guerra contra Cristo. Pero esta vez ya no va a ser, ya no va a haber de que, ay, sí, no, ahora sí, ya este es el final, porque ya habrán tenido, los últimos moradores de la tierra habrán tenido la última oportunidad de tener ahí a Cristo directamente, ya no hay más. Y ahora sí, cuando se levantan contra el reino de Dios, pues ahora sí Dios hace descender fuego del cielo y quema a todos. Se los lleva a todos, se mueren todos, y ahora sí a Satanás, ahora sí lo manda con sus compadres, con el anticristo y con el falso profeta directito, sin juicio, al lago de fuego. Resumiendo, el reino milenial de Cristo se viene a establecer cuando Cristo viene en su segunda venida, cuando viene en su jinete montado en el caballo blanco con sus ejércitos celestiales. Después de que vence a la bestia, establece su reino, pero quedan remanentes de los moradores de la tierra,
que los cuales se reproducen a lo largo de este reino de Cristo, van a tener conciencia del reino de Cristo establecido en la tierra y van a tener esa oportunidad de ellos acercarse al reino de Dios directamente. Entonces, cuando Satanás se ha soltado es precisamente para eso, lo guardan y lo resguardan para que salga y engañe a estas naciones, para que estas naciones sean probadas, porque así como nosotros fuimos probados a lo largo de la historia, esta generación del reino milenial de Cristo, moradores de la tierra, también van a ser probados, pero también van a tener la oportunidad, porque el reino de Cristo va a estar allí físicamente, entonces no va a haber excusa alguna. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera mandado ese fuego que consumió a esos moradores de la tierra durante el reino milenial de Cristo? Lo hubiera hecho antes, le hubiera dado killer a esos moradores de la tierra que quedaron, que eran muy chicos a lo mejor para tomar la decisión de ponerse la marca, de creer en Cristo o no. Entonces, ¿qué hubiera quedado con ellos? Al final sus almas hubieran dicho, hey, yo no tuve oportunidad tampoco. Pero ya en este periodo de acá, ahí ya sí, de plano, ya tuvieron la oportunidad y tuvieron la chance de haber estado dentro, de estar en contacto directo con el reino de Cristo en la tierra. Entonces ahí se acaba. Fue ahora sí que la última de las últimas oportunidades que los moradores de la tierra. Y ahí es donde podemos ver que la misericordia de Dios, cómo se extiende, ¿no? Cómo nos da en cada época y en cada etapa una oportunidad. Pero si al final de todo no queremos, bueno, ese ya es decisión del hombre no querer acercarse a Dios y habitar en el reino de Dios. Entonces en el siguiente video lo que vamos a ver es el juicio ante el gran trono blanco y vamos a especificar un poquito más sobre la segunda muerte, así que no te lo pierdas. Nos vemos, bye bye.